Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco inmensamente a Dios la oportunidad que nos da de seguir con vida una semana más y a Universidad Rural de Guatemala la oportunidad que me brinda de ser parte de este proceso de formación académica. El curso que vamos a compartir en esta sesión es el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 15 y eso nos indica que estamos cada día más cerca de culminar con éxito el proceso de formación académica que iniciamos hace varios meses. Qué bueno, creo que tenemos cuestiones técnicas. No sé si mi monitor me indica. Bien, esperamos si son problemas técnicos que durante el transcurso de la sesión se puedan corregir. El tema que vamos a compartir en esta sesión se denomina los medios de impugnación. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario, ejerzo de forma liberal la profesión de abogado. A los objetivos de la clase para el día de hoy. También es importante recordarles que tenemos el correo electrónico del curso para que puedan realizar las consultas respectivas o cualquier comunicación que consideren oportunas respecto a esta sesión. El objetivo de la clase. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar en qué consisten los medios de impugnación, su denominación, el plazo para interponer, las resoluciones que atacan y el juez que resuelve. Seguimos con algunas cuestiones técnicas. Sí, continuamos. Entonces es importante iniciar con las resoluciones judiciales. ¿Qué son las resoluciones judiciales? Según la ley del organismo judicial establece que las resoluciones están clasificadas como decretos, autos y sentencias. Pero, ¿en qué consiste este tipo de resoluciones? Entonces debemos indicar que el Estado, a través de la función que realiza y que ha encargado a los distintos órganos administrativos, pues manifiesta su voluntad a través del mismo órgano y el órgano emite o comunica a los particulares las disposiciones de los actos administrativos o resoluciones administrativas a través de sus funcionarios, que son los encargados de emitir estos mismos actos. Entonces, el Estado, de la misma cuenta, realiza una función de decisión, la cual es comunicada al particular a través de un acto administrativo o resolución administrativa. Y lo mismo ocurre con el organismo judicial, que es parte integral del mismo Estado, que en algún momento vamos a poder percibir los efectos de estas resoluciones. Toda vez que el Estado es una persona jurídica y aunque no la podemos ver, según el artículo 15 del Código Civil, pues sí, nos damos cuenta y sentimos los efectos de las decisiones que el mismo toma. Entonces, el Estado en materia judicial, pues ha encargado esta función específicamente a un organismo, que es el organismo judicial, y este ha delegado esa función a los tribunales de justicia de la República.
Y entonces la primera resolución que vamos a encontrar se denomina decretos. E indican los decretos que son determinaciones de trámite. Se dan cuenta que estos no van a tener poder de decisión, no resuelven absolutamente nada. Solo viabilizan un trámite, otorgan la facultad de incorporar una prueba, la facultad de remitir algún documento, la facultad de integrar a un expediente, algo que tenga relevancia. Documento, una declaración, sin mayor trámite, sin mayor relevancia, perdón, más que la incorporación del trámite mismo. Esto lo vamos a encontrar regulado en la ley del organismo judicial en el artículo 141, en el cual indica las resoluciones en general. Clasificación, las resoluciones son decretos, autos y sentencias. Entonces los autos también deciden materia que no es de simple trámite. Es decir, no pueden ser resueltos o no se pueden dictar en estos momentos decretos, toda vez que el objeto o la materia que debe resolverse, pues no es de simple trámite. O bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar los autos. Deberán razonarse debidamente. Bien. Por excelencia, la resolución que decide un asunto principal es la sentencia, pero también es posible que sin necesidad de poder terminar un proceso y que sea necesario emitir la resolución denominada sentencia, se pueda poner fin a este proceso. O bien, cuando es un proceso accesorio y paralelo al proceso principal, determinado incidente de los que se encuentran regulados en el artículo 135, el 140 de la ley del organismo judicial y también el 150 bis del Código Procesal Penal. También es posible resolver ese asunto principal sin constituir sentencia, por lo cual será la forma de resolverlo a través de una resolución denominada auto, sin necesidad de culminar el trámite principal. Ahora, indica también que los autos deberán razonarse debidamente. Y sí es importante recordar en este punto lo que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, al indicar que los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. Cobra mucha importancia y debemos integrar también con lo que establece el artículo 281, 283 y 420 del mismo cuerpo legal. Se da cuenta que al resolver un asunto principal, necesariamente se debe exponer los argumentos válidos y ciertos del por qué se decide de determinada forma. Bien, la siguiente resolución se denomina sentencia e indica que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que, sin llenar los requisitos, sean designados como tales por la ley. Bien. Entonces, en ese orden de ideas es necesario conocer primero las resoluciones judiciales, toda vez que el proceso de impugnación, pues no es, como le indicábamos en sesiones anteriores, no es una parte del proceso en la cual se marque definitivamente dónde inicia y dónde termina, sino que las resoluciones judiciales se van a dictar en todo momento, desde el inicio del proceso penal, hasta incluso fase de ejecución. Se da cuenta que la impugnación no es un apartado especial, sino es una acción transversal que puede iniciar desde el primer acto que se inicia, que se instruye en contra de una persona, hasta el momento en que sea dictada la sentencia y también hasta la fase de ejecución de la misma.
Pero sí es necesario conocer cuáles son las resoluciones judiciales porque las impugnaciones van orientadas a poder contrariar estas resoluciones y existe modo, existe tiempo y forma en la cual se debe plantear la impugnación dependiendo del tipo de resolución que nosotros queramos atacar. Vemos que son los actos procesales perfectos. Son los realizados con observancia de todos los presupuestos procesales necesarios para su existencia, prescritos por la ley, y en su caso, la adecuada aplicación de la ley material. Luego, dichos actos no rompen el equilibrio procesal y no originan sanción procesal alguna. Y nuevamente es necesario realizar una observancia de lo que establece el artículo 3 del Código Procesal Penal al indicar imperatividad. Indica que los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar la forma del proceso ni de sus diligencias o incidentes, que es lo que nosotros denominamos el debido proceso. Se da cuenta que todos los actos procesales que se realicen durante la tramitación de un proceso penal necesariamente deben realizarse con observancia de todos los presupuestos necesarios y prescritos por la ley. Ninguna de las partes puede alterar las disposiciones prescritas en la ley sin incurrir en responsabilidad. Únicamente los actos realizados con observancia de la ley se van a considerar como actos perfectos. Se da cuenta que puede en algún momento, como cualquier ser humano, cometerse errores, tanto en la apreciación de las disposiciones legales por parte de los jueces. Y es ahí cuando se inician todos estos procesos de impugnaciones, porque según la ley solo se puede impugnar la forma por los actos, por las disposiciones que establece la misma. Vamos a ver al respecto de ello. Prevalencia de criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidas en la ley. Bien, eso en cuanto a las mismas resoluciones, pero en cuanto a la realización de los actos procesales, si en algún momento no se realizan y se pretende variar la circunstancia del proceso penal, pues también existe una forma de poder orientar nuevamente el proceso penal sin que se haya emitido una resolución. Pues en materia civil, hablamos de una nulidad, por ejemplo, cuando se realiza un acto procesal no se ha realizado de la forma correcta. Solicitamos la nulidad, pero en materia procesal penal no tenemos una institución como la nulidad, pero sí tenemos una institución análoga, que lo que pretende es que los actos procesales, si se han cumplido de forma anormal, puedan ser reencausados nuevamente y constituir actos procesales perfectos, enmendando en algún momento lo ya actuado. Actos irregulares. Estos actos son los que incumplen con los requisitos legales establecidos en la ley, pero que la extensión del vicio no llega a provocar desequilibrio o indefección y por lo tanto no provoca sanción procesal, pero sí da lugar a medida disciplinaria en contra del funcionario responsable. Esto lo establece el artículo 151 y 178. Y el ejemplo de ello lo tenemos contenido en esos artículos, indica 151, vencimiento. Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto en la ley del organismo judicial, en cuanto a la habilitación del plazo, ¿no? Los plazos que solo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento será observado rigurosamente por ellos. Sin observancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones y la sanción disciplinaria procedente de oficio previa audiencia interesada.
es un acto irregular. En algunas leyes especiales también se establece que la inobservancia de esos actos puede constituir un delito especial de negligencia administrativa. Solamente cuando la misma ley lo establece de esa forma y le otorga un tipo penal a esta actividad, pues entonces sí constituirá un delito. El artículo 178 establece nuevamente plazos de los actos y resoluciones jurisdiccionales. Indica que los autos y las sentencias que sucedan a un debate oral serán deliberados y votados y dictados inmediatamente después de cerrada la audiencia. En los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas en los plazos que la ley del organismo judicial establece, ¿verdad? El artículo 151, el incremento de los plazos, ya lo indicábamos, por parte de los funcionarios judiciales será sancionado conforme a la ley de la carrera judicial. Y el 178 indica que la inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución dictada con posterioridad a ello, pero hará responsable a los jueces o tribunales que injustificadamente dejen de observarlos. Muy buena tarde a la compañera que escribe y solicita un ejemplo del contenido entre un auto y una sentencia. Muy bien. Como le indicamos, la sentencia es una resolución por excelencia que es un asunto principal, pero necesariamente para dictarse sentencia, no solo debe resolverse el asunto principal, sino debe agotarse cada una de las etapas del proceso, necesariamente, todas y cada una de las etapas. Y en el auto no. El auto decide un asunto principal, pero sin haber concluido todas las etapas del proceso. Debe ser motivada la resolución y debe tener los considerandos de hecho y de derecho que puedan sustentar esa decisión, pero no va a constituir una sentencia, porque no se agotaron todas las etapas del proceso. Y esto aplica no únicamente para la materia penal y procesal penal, puede aplicar también en materia civil, que en civil se determina como modos o formas anormales de culminar un proceso, desde la misma cuenta. El auto, aunque los auto y sentencia deciden un asunto principal, la diferencia será en que una no se agotan los procesos, todas las etapas del proceso, y finaliza de forma normal. Y en la sentencia sí se han agotado cada una de las etapas del proceso y por excelencia debe emitirse esa resolución. Ya la resolución favorecerá a alguien y eso será una cuestión muy distinta, lo que viabilizará la posibilidad de que la persona que encuentre lesionado su interés o su derecho pueda plantear un determinado recurso. Entonces va a tener mucha importancia, porque dependiendo si es auto o una sentencia y qué órgano es el que lo emite, pues de la misma cuenta tendremos que ajustar nuestro requerimiento a un medio de impugnación específico. Vamos a continuar. Actos anulables. 3. Imperatividad de los sujetos y imperatividad. Estamos hablando del artículo 3 del Código Procesal Penal. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar la forma del proceso, ni de sus diligencias o incidencias. Aquí hablamos de la actividad procesal de efectos. Artículo 181. No podrán ser valorados para fundar una decisión, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado y no se hubiera protestado o no se hubiera protestado oportunamente por él. Y es necesario entonces revisar a esta diapositiva al indicar que actos procesales perfectos son aquellos realizados con observancia de todos los presupuestos necesarios para su existencia
prescritos por la ley y, en su caso, la adecuada aplicación de la ley material. Entonces, cuando no se ha realizado una observancia estricta de estos principios, pues se podrá solicitar que se corrija. Por eso les indicaba que en materia civil podemos solicitar una nulidad, una enmienda al procedimiento. Pero en materia procesal penal, lo que se debe solicitar es la declaratoria de la actividad procesal defectuosa, de tal cuenta que se pueda retrotraer la actuación nuevamente hasta el momento en el cual el proceso está perfecto. Es muy importante eso. ¿Cuál sería la institución análoga a la nulidad en materia civil, pero aplicada a materia penal? Sería la solicitud declaratoria de actividad procesal defectuosa. Estoy indicando que el Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstas por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé. Y el artículo 284 establece renovación o rectificación. Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible. Renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo acto omitido de oficio o a solicitud del interesado, bajo pretexto de renovación del acto rectificado por error o cumplimiento del acto omitido, no se podrá retroceder el procedimiento a periodo ya prescrito, salvo los casos señalados, expresamente señalados por este código. Ahora, esta declaratoria de actividad procesal defectuosa es muy importante. Ok. El artículo 282 indica: salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado podrá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente el defecto. Si por las circunstancias del caso hubiese sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizando el acto viciado u omitido y proponer la solución que procede. Esto es muy importante y es un error que se comete frecuentemente cuando no se conoce el efecto que pueda tener. Y para ello también debemos analizar lo que establece el artículo 419. Muy bien. Esto ya en los medios de información de forma específica, pero es necesario también indicarlo en estos momentos. Dice, artículo 419, motivos. El recurso especial de apelación solo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los vicios siguientes. Establece motivos de fondo y de forma. Y en el motivo de forma, inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya defecto del procedimiento. Indica, en este caso el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo 100. Entonces, el solicitar la declaratoria de actividad procesal defectuosa y solicitar que se establezca la protesta de anulación es un requisito indispensable para poder solicitar posteriormente el recurso de apelación.
Entonces, es muy importante el poder identificar si en algún momento del diligenciamiento del proceso penal existen actos en los cuales se pueda solicitar la declaratoria de actividad procesal defectuosa, porque esto nos puede habilitar, nos abre la posibilidad de poder plantear en un momento posterior eh, ya el recurso especial de apelación. Bien, continuamos. Vicios de las resoluciones. Hay un vicio denominado injudicando, que es el error de fondo cometido por el juez al aplicar el derecho sustantivo a una cuestión litigiosa planteada. El vicio de que se trata puede, asimismo, consistir en un error de hecho, in fact, o un error de derecho, y iuri. Pero esto es aplicación del derecho sustantivo, de aplicación propiamente de derecho. Existe otro error denominado improcedente, y este error se da cuando el acto viol, viol, violentó las disposiciones de orden procesal. Estamos hablando propiamente de procedimientos. Entonces está en presencia de errores improcedentes. Suponen la violación de las formalidades establecidas en la ley para el proceso, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida. Esto es la garantía del debido proceso, en su aspecto formal y objetivo. Y existe otro error denominado error incognitando. Si la sentencia no está fundada en razonamiento lógico, jurídico, o está insuficientemente fundada o defectuosamente, entramos en la órbita del error incognitando. Y este error propio de la sentencia, cuando se realiza erróneamente la aplicación de la sana crítica razonada. Indicábamos en una sesión anterior que la lógica era uno de los elementos más importantes de la sana crítica razonada y también era necesario poder identificar dentro de la sentencia si ha sido correctamente aplicado todos los principios lógicos supremos que sustentan a la lógica dentro de la misma sana crítica razonada. Bien. De esto, de estos esquemas no tenemos el derecho de autor y así lo establecemos en estos momentos para darle el derecho al que corresponda. Bien, entonces nos establece el Instituto de la Defensa Pública Penal estos esquemas. Indica que existen motivos de forma o de vicios de procedimiento. Es un vicio denominado improcediendo y un vicio denominado injudicando. Este vicio injudicando se puede clasificar en vicio in facti y vicio in iure, o sea, vicio de derecho y vicio de hecho. Bien. Analizamos en este momento lo que establece el artículo 420. Establece motivos absolutos de anulación formal. E indica, no será necesario la protesta previa cuando se invoque la inobservancia aplicación de las disposiciones concernientes al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal. 2. A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de la otra parte cuya presencia prevé la ley. 3. A la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate, en los casos y formas que la ley establece. 4. A la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizada. 5. A los vicios de la sentencia. 6. A la injusticia notoria. Artículo 398. Pues aquí empezamos la etapa en la cual la
las impugnaciones. Empiezan a establecer los principios generales a todos los medios de impugnación y de forma muy específica para cada uno. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. Y el defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Ahora, veamos nuevamente. Esto está en concordancia con lo que establece el artículo 11 del Código Procesal Penal, que es la prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidas en la ley. Si no está nominado, entonces, dentro del Código Procesal Penal como un medio de impugnación para atacar una resolución específica, pues no podemos utilizarla. Necesariamente debe estar establecido en la ley como un medio de impugnación para poder realizarla. Bien, ahora, ¿quién es el legitimado para poder recurrir? Únicamente quienes tengan interés directo en el asunto. En el apartado en el que indica que cuando procedan aras de justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado, pues sí lo puede hacer. Ahí la misma ley lo faculta. Y también estaría en una correcta integración a lo que establece el artículo 108 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público estaría realizando una actuación objetiva, si considera oportuna, incluso en favor del acusado, aplicando su actuar a los principios doctrinarios del favor rey y el favor libertatis. Pero esa es una cuestión muy ideal. En la actualidad es muy difícil que el Ministerio Público pueda recurrir en favor del imputado, porque se estaría desvirtuando de cierta forma la función que tiene el Ministerio Público, toda vez que también existen hasta estos momentos, pues, institución encargada de defender a una persona a la cual se les indica o se le acusa de un hecho delictivo, es una institución específica si no puede contar con un defensor particular, que es la defensa pública penal. Entonces, en estos momentos, si bien la ley lo establece, es muy difícil que proceda. Y el defensor indica que se encuentra también limitada la facultad de recurrir para las partes civiles, únicamente a sus intereses, es decir, solamente a la restitución del derecho que ha sido lesionado y que le ha traído como consecuencia de esa lesión o daño a su interés un perjuicio. Cuanto al defensor, sí puede recurrir autónomamente con relación al acusado. El acusado también puede recurrir por sí mismo, pero es muy difícil también que pueda realizar esta acción. Artículo 399. Interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Es decir, existen plazos para poder interponer cada uno de los recursos. También existe modo o forma. En algunos casos es posible poder interponer el recurso de forma oral. En algunos casos es necesario realizar un análisis muy detallado y plantear ese recurso a través de forma escrita. En algunos recursos pues, puede recurrirse de forma inmediata y de forma oral y de esta misma cuenta se puede resolver. Pero en otros casos pues establece un plazo muy distinto. Si existiere defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponer, dándole el plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que amplíe o corrija respectivamente el recurso. Y vamos a encontrar un recurso en particular en el cual pues no se le concede plazo para poder
para poder realizar las correcciones necesarias. Entonces, indica el código en el artículo 445. Si el recurso se interpusiere, estamos hablando acá de un recurso específico denominado casación. Si el recurso se interpusiere fuera del término fijado o sin cumplir los requisitos anteriores, el tribunal lo rechazará de plano. Y entonces riñe con lo que establece el artículo 399 en el segundo párrafo. Si existiere defecto o omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que lo amplíe o corrija respectivamente. Un plazo de 3 días. Pero en el artículo 445 indica que de una vez es rechazado. Entonces es necesario analizar al respecto. Si este artículo debe ser aplicado de esta forma taxativa, o si ya existe jurisprudencia al respecto, cual permite que al interponente se le conceda de la misma cuenta, porque también estaría riñendo con el artículo 4 de la Constitución. Entonces, habría que hacer un análisis. Si no da tiempo, pues vamos a hablar específicamente en ese apartado cuando lleguemos al recurso en particular. Pero sí riñe con esos dos artículos, con el artículo 4 de la Constitución y con el artículo 399 en su segundo párrafo. Más adelante lo vamos a ver. Nuevamente, un esquema que nos puede apoyar indica condiciones para interponer un recurso. Entonces vamos a ver que establecen dos condiciones. Una impugnabilidad objetiva y una impugnabilidad subjetiva. Y los recursos pueden ser interpuestos en contra de las resoluciones judiciales expresamente establecidas en la ley. Artículo 398. Se refiere al mismo recurso, las resoluciones judiciales. Impugnabilidad subjetiva. Está facultado para recurrir a quien la ley se lo permite expresamente, incluida la víctima, y aun cuando no se haya constituido inquiriente a decir. Y debemos nuevamente entonces regresar, retrotraer nuestra lectura a lo que establece el artículo 117 del Código Procesal Penal, y porque es en este artículo donde vamos a encontrar pues, nominada a la víctima, que debe entenderse por víctima o agraviado, para poder tener de forma clara el concepto de quién puede en algún momento también recurrir por considerarse una víctima. Se refiere a las personas que pueden recurrir válidamente. El vicio de que se trata puede afectar en cuanto al modo. El modo en que debe cumplirse el acto, es decir, si es de forma oral, en cuanto a la oralidad, el idioma, aunque el código establece que el idioma oficial es el español, pero en algún momento puede vulnerar derechos de las personas. La publicidad, es el debate, todos los actos son públicos para las partes y solo se puede restringir en un momento por las cuestiones y por las circunstancias que la misma ley establece. Y la continuidad, que es uno de los principios del proceso penal, el cual habíamos indicado que todo debe realizarse una cuestión de forma continua e ininterrumpida y solo se puede suspender en casos muy particulares. El debate deberá continuar durante todas las audiencias respectivas que fueran necesarias hasta la conclusión. Se hará suspender en un
Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los siguientes casos, y establece 4 supuestos en los cuales se puede suspender. En cuanto al contenido del acto, referido a la capacidad de los intervinientes y el elemento volitivo, podemos encontrarlo en el artículo 354. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o de sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Y esto ya habíamos indicado que riñe con el artículo 4 y 12 de la Constitución. También indica que si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, pues se considera abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Bien, el tiempo de realización del acto relacionado con la desobediencia o incumplimiento de los plazos. Artículos 145, 151, 152, 178 del Código Procesal Penal. El lugar de realización de los actos. Artículo 144 del Código Procesal Penal. E indica este artículo. Lugar. Los jueces que controlan la investigación actuarán en su propia sede. Sin embargo, deberá trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieren su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción. El debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará en la sede del tribunal. Sin embargo, los tribunales de sentencia podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarque su competencia. En caso de duda, se elegirá el lugar que favorezca el ejercicio de la defensa y asegure la realización del debate. Bien, en cuanto a los actos que deban proceder, rodear y seguir el acto, artículo 160. Comunicación. Toda la decisión jurisdiccional se tendrá por cumplida en el momento de la audiencia oral en el que se emita sin necesidad de actos posteriores. Las citaciones y convocatorias a la audiencia se podrán realizar de la forma más expedita, que sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia. Pues vamos a entrar a conocer el primer recurso que denomina el Código Procesal Penal. Se denomina entonces recurso de reposición. Su fundamento legal es el artículo 402 del Código Procesal Penal. El plazo para interponer. Si es escrito, se va a interponer en el plazo de 3 días y el plazo para resolverlo es de 3 días. Se lo indica el artículo 402. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa. ¿Qué resolución ataca entonces? Resoluciones que se dictan sin audiencia previa y que no sean apelables. Y entonces será una cuestión de análisis y depuración de la resolución. Porque más adelante vamos a ver que el otro artículo es, el otro recurso, perdón, que es la apelación. Lo teníamos en el artículo 404. En la apelación vamos a encontrar 13 supuestos en los cuales se encuentran nominados de una vez qué resoluciones pueden ser atacadas o contrariadas a través del recurso de apelación. Y un supuesto número 14, aunque no se encuentra numerado, pero se encuentra en el último párrafo del artículo 404, en el cual también se puede plantear por su apelación. De tal cuenta que para poder descartar o confirmar la aplicación del recurso de apelación, debemos de revisar el artículo 404. Si la resolución que nosotros pretendemos atacar no está contenida
cuando está nominada dentro del artículo 404, pues entonces podremos nosotros sacar esa resolución a través del recurso de reposición. Lo que indica, el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Contra el disenso se presentará apelación, a fin de que el mismo tribunal que la dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. Se interpondrá, es la forma de interposición, por escrito fundado dentro del plazo de 3 días. Entonces, en caso de ser sin audiencia previa. Y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Y el artículo 403 nos establece la reposición durante el juicio. E indica que las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. Es decir, en el mismo momento en el que se dicta una resolución, en ese momento se plantea el recurso de reposición y debe resolverse inmediatamente. ¿Cuál es la importancia de interponer el recurso de reposición? Aparte de que debe obligar al juez a que evalúe nuevamente, o que examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución, que puede variar en algún momento la resolución dictada anteriormente. Como indicamos al inicio, pues, los jueces llamados a dictar resoluciones pues son humanos y en algún momento se pueden equivocar o pueden tener una errónea aplicación o interpretación de la ley. Y fundamentada oportunamente y el recurso de reposición pues puede variar la resolución. En el momento de que el juzgador examine nuevamente la cuestión, puede dictar incluso a favor del recurrente. Pero de no ser así, también nos posibilita la opción de poder plantear más adelante otro recurso. En el segundo párrafo del artículo 403 establece: la reposición durante el juicio equivale a protesta de anulación, que se refiere a la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Entonces, esto lo establece el artículo 419 en su segundo párrafo. Bien, ¿qué juez resuelve el recurso de reposición? Es el mismo juez quien dicta la resolución. O sea, no cambia de grado la impugnación. Si quien dicta la resolución es un juez de paz en un procedimiento de falta, pues será el mismo juez de paz quien resuelva el recurso planteado. Si es un juez de primera instancia, donde pasa instrucción durante el procedimiento abreviado, pues también será el mismo juez quien resuelva. Si es el juez de primera instancia de sentencia, pues también el mismo juez resolverá. Y si es el juez de ejecución, pues también el mismo juez resolverá esta reposición. Entonces, la condición para poder interponer usted debe ser por escrito. Y en el paso de 3 días, cuando es una resolución sin audiencia previa. E inmediatamente de forma oral, cuando se reclama en audiencia. Bien, vamos a continuar. El recurso de apelación. Artículo 404. Plazo para interponer. Artículo 400. Tiempo y forma. Vamos entonces a indicar que el recurso de apelación establece lo siguiente. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Y se nominan al número 13. Todavía establece
un último párrafo que sería una causal número 14. Primero, los conflictos de competencia. 2, los impedimentos, excusas y recusaciones. 3, los que admitan, denieguen o declaren abandono de la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. 4, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente demandado. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. ¿Cuál sería esta abstención por parte del Ministerio Público? Porque también, aunque no constituye, no está nominado como un recurso, pues también existe una forma, se le concede una acción al particular, por decirlo de esta forma, cuando el Ministerio Público realiza un proceso de desestimación. Más adelante vamos a verlo si nos da tiempo. También existe la posibilidad de impugnar, de cierta forma, acá le digo la palabra técnica, oponerse a esa desestimación. Es una oposición que se plantea ante esa desestimación que realiza el Ministerio Público, que también de forma personal considero que es una forma de impugnar una resolución, aunque esta resolución pues no es una resolución judicial, sino que es una resolución que realiza el Ministerio Público, pero de la misma cuenta, la misma ley establece la facultad de oponerse a esa resolución en la cual una denuncia es desestimada y por conocer en algún momento tener la decisión un órgano jurisdiccional, pues de forma muy personal también considero que es un medio de impugnación híbrida que tiene contenido el Código Procesal Penal. Entonces, en el numeral 5 establece los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. La desestimación que tiene el artículo 310. 6, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. 8, los que declaren el sobreseimiento o la clausura del proceso. Y es necesario entonces también integrar lo que establece el artículo 437 en su numeral 4, que también es una causal para interponer recurso de casación. 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10, los que denieguen o restrinjan la libertad, es decir, una orden de aprehensión. Los que fijen término al procedimiento preparatorio. 12, los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. 13, los autos en los cuales se declare la falta de mérito. Y también el último párrafo establece, también son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Estamos hablando de apelación. Vamos a ver que existe un recurso de apelación que se da en el juicio de faltas, que también así lo denomina el código como apelación, y este sí lo conoce el juez de primera instancia. Ahora, muy importante, el artículo 404 establece, son apelables los autos dictados. Ya vimos al inicio de la presentación en qué consiste un auto y consiste en una sentencia. Entonces, la apelación, el código solo lo denomina como apelación. En muchas ocasiones he escuchado que hablan de una apelación genérica o de una apelación general, y de forma personal puedo indicar que no se debería denominar de esta forma, no se denomina de esta forma, porque de forma taxativa la ley lo denomina como apelación. Entonces, al hablar de apelación únicamente es para apelar autos.
dictados por juez de primera instancia. Esto como regla general. Ahora, como excepción, también debemos de considerar lo que establece el artículo 405, que indica sentencias apelables. Y es la única sentencia que va a emitir el juez de primera instancia penal. Al indicar que son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el libro cuarto de procedimientos especiales, título 1 de este código. Es decir, la sentencia que emite el juez de primera instancia cuando conoce el procedimiento abreviado. Bien. Ahora, ¿qué juez resuelve de este recurso? Artículo 406. Interpuesto el recurso de apelación, deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. Es decir, la Corte de Apelaciones es el órgano encargado de poder resolver ese recurso de apelación. En este caso, es un juez distinto, es un juez de alzada, quien conoce y resuelve de este recurso. Entonces, se interpone en el plazo de 3 días y debe resolverse dentro del plazo de 3 días. Bien, vamos a continuar. Ahora, trámite que se puede dar al recurso de apelación. Interposición ante el juez de primera instancia. ¿Decide el juez otorgarlo o no? Si no lo otorga, será rechazado inmediatamente. Si se otorga, notifica y eleva las actuaciones a la sala. La sala resuelve en 3 días, certifica y devuelve las actuaciones. Puede resolver el procedimiento abreviado, audiencia de 5 días y se dicta fallo. Si es en procedimiento abreviado, entonces cambia. ¿Qué efectos puede tener la sentencia que resuelve la apelación? Puede confirmar, revocar, reformar o adicionar. Nos encontramos ahora ante el recurso de queja. Está contenido en el artículo 402. Plazo para interponerlo de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. ¿Qué recurso es el que están haciendo denegado? Esto nos especifica la procedencia, la resolución que ataca. Procedencia, cuando el juez correspondiente haya denegado el recurso de apelación, procediendo este en el que se considere agraviado, puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. Bien, entonces acá cobra relevancia esta diapositiva. Si se presenta el recurso de apelación y se otorga, pues se continúa con el trámite respectivo. Entonces, el trámite de la apelación, de algo muy personal, puedo indicar que debe otorgarse, porque el artículo 211, si no se me da la Constitución, sí, el artículo 211 establece instancia en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en otra ni en casación ni en el mismo asunto ni sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos salvo el caso de revisión. Pero la Constitución establece que es válida la doble instancia. De tal cuenta que si la persona que se considera agraviada por una resolución desea interponer recurso de apelación, está en todo su derecho y no debe ser el mismo juez quien ya conoció y emitió una resolución quien le deniegue el recurso.
estaría vulnerando ese principio de la doble instancia. Entonces el recurso debe ser otorgado, aun cuando el juez de primera instancia pueda en un momento observar que el recurso va a ser declarado improcedente, pero no le corresponde a este mismo juez, porque él emitió una resolución anteriormente, el decidir una segunda vez, denegando el recurso. De tal cuenta que el recurso sí debe ser otorgado y le corresponde a un juez distinto al que resolvió en primera instancia el decidir la procedencia o improcedencia, confirmando o revocando esta resolución apelada. Ahora, si no se otorga, entonces es acá donde cobra relevancia la queja. Porque el juez entonces no estaría denegando cuando sí corresponde. Esta es lo que establece el recurso de queja. El artículo 412 establece: cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación procediendo este, el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el tribunal de apelación dentro de los 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. Es decir, corresponde entonces presentar el recurso de queja ante el órgano que debe conocer el recurso de apelación. Entonces va a depender qué órgano es el que ha emitido la resolución que nosotros pretendemos apelar. Porque si el recurso de apelación lo ha denegado el juez de primera instancia, pues corresponderá recurrir en queja ante la sala de apelación. Si el recurso lo ha denegado el juez de paz, pues corresponderá presentar el recurso de queja ante el juzgado de primera instancia penal. Bien, dentro de los 3 días de notificar la denegatoria pidiendo que se otorgue el recurso. El trámite que se le da, se solicita un informe o el expediente en algunos casos y se debe resolver dentro de 24 horas de presentado el recurso. El juez que resuelve puede ser la sala de apelaciones o puede ser el juez de primera instancia penal, dependiendo quién haya denegado este recurso. Muy bien, entonces se presenta en 3 días, se pide informe dentro de las 24 horas y se resuelve dentro de las 24 horas siguientes. Trámite. Presentación de recurso, informe o actuaciones 24 horas al juez. Entonces, depende, sería un criterio muy personal de quien preside el órgano que debe resolver. Si solicita un informe circunstanciado o solicita las actuaciones del tribunal que ha denegado ese recurso. Recibido el informe o las actuaciones, pues resuelve. Si se deniega el recurso de apelación, las actuaciones son devueltas. Si se otorga el recurso y lo resuelve de conformidad con el trámite de apelación respectivo, ¿verdad? Ahora, el recurso de apelación especial. Y quizá porque así lo nomina el Código Procesal Penal como apelación especial, quizá eso es lo que en algún momento crea la confusión de considerar otro recurso de apelación como un recurso de apelación genérica. Entonces, el plazo para interponerlo establece el Código Procesal en el artículo 418, la forma y plazo. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito con expresión de fundamento dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Para ello es necesario que también demos lectura al artículo 415 e indica apelación especial. Objeto. Además de los casos previstos, ¿cuáles son estos casos previstos? Se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia dictada, la sentencia del tribunal de sentencia contra la resolución del tribunal o de ejecución que ponga fin a la acción o a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite y continúe
impide el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Y en la mayoría de ocasiones, nosotros consideramos que únicamente se interpone recurso de apelación especial contra la sentencia que emite el tribunal de sentencia. Pero según el artículo 415 nos establece que no únicamente. Y cuando este artículo establece, además de los casos previstos, está indicando los casos establecidos en el artículo 394 del Código Procesal Penal, cual en la sesión anterior indicamos que eran los vicios de la sentencia, lo cual hace necesario poder tener a la mano, no aprendérselos de memoria, pero tener la noción y estar identificados dentro del código para poder de forma rápida poder identificar cuáles son uno de los vicios de la sentencia. Entonces, se interpone el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal y de ejecución que ponga fin a la acción. ¿Qué resoluciones ponen fin a la acción? A la pena, a la medida de seguridad y corrección, imposibilite que continúe, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Que en algún momento, pues también menciona beneficios que pueda tener el sindicado y que puedan resolverse en contra de él o que puedan resolverse a su favor y que el Ministerio Público considera que no corresponda, ¿no? Bien. El plazo, tal y como lo establece el artículo 418, es dentro de los 10 días y se presenta ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. ¿Qué juez resuelve? El juez que va a resolver será la sala de apelaciones. Acá será un órgano colegiado. Y por eso no podemos hablar únicamente de tribunal, y esa fue la pregunta que se lanzó en la sesión anterior. Si tribunal únicamente se refiere a un órgano colegiado, 3 personas, o también puede ser un órgano unipersonal. A una persona creo que me escribió dándome la respuesta, pero ya se le facilitó el artículo, en donde se establece que un tribunal puede ser un órgano jurisdiccional colegiado o unipersonal. Bien, los motivos por los cuales se pueda interponer el recurso de apelación son 2, eso lo establece el artículo 419, al indicar que el recurso de apelación podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios que indica. Motivo de fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Podemos integrarlo con el artículo 421 y 431 del Código Procesal Penal. Y de forma: inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto de procedimiento. En este caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación y hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Podemos integrarlo con el artículo 403 y 282 del Código Procesal Penal. Y también existen motivos absolutos de anulación formal. No será necesaria la protesta previa cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes. Establece 6 supuestos: nombramiento de capacidad de los jueces, a la ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley, la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate, a la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizada, a los vicios de la sentencia y a la injusticia notoria. Entonces, condiciones para interponer el recurso de apelación especial. Es una impugnabilidad objetiva, una impugnabilidad subjetiva. Puede interponer recurso en contra de la sentencia dictada por el tribunal de sentencia, que es la impugnabilidad objetiva. Las resoluciones del tribunal de sentencia de ejecución que pongan fin a la acción o a la pena o a una medida de seguridad o corrección
que haga imposible que continúe, que impida el ejercicio de la acción y deniegue la extinción conmute o suspenda la pena. Lo relativo a la acción civil, cuando no se recurra la parte penal de la sentencia. Y la subjetiva, está facultado para interponer recurso el Ministerio Público, querellante adhesivo, el acusado y su defensor, el actor civil, tercero civilmente demandado. Requisitos formales de admisibilidad. 1. Manifestación oportuna y expresa de recurrir en apelación especial. 418. 2. Impugnabilidad, sea objetiva o subjetiva. La resoluciones recurribles, artículo 415. Subjetiva, sujetos autorizados por la ley para recurrir, artículo 398 y 416 del Código Procesal Penal. 3. Expresión de agravios. En primer lugar, ha de expresarse la naturaleza de los motivos de forma y de fondo, que abre la puerta al recurso. De acuerdo con lo anterior, individualizar el agravio y la norma concreta que se considera violada con la expresión, o sea, fundamentos de por qué existe agravio y las consecuentes violaciones de la norma, así como la aplicación de la ley que se pretende sea aplicada para remediar. Es decir, muy importante, no únicamente debe indicarse cuál es el agravio, necesariamente debe plantearse la forma en la cual debió resolverse. Esta no es una cuestión oficiosa que realiza el órgano jurisdiccional que conoce. Necesariamente debe orientarse al órgano jurisdiccional indicándole cuál es el agravio y la forma en la que debe resolverse de forma concreta. En muchas ocasiones hemos visto unos análisis muy buenos indicando cuál es el agravio, pero muy escuetos, nulos o vagos en cuanto a la forma de plantear la resolución. Básicamente lo que se debe plantear es una resolución previa. Análogamente podríamos indicar que sería como una minuta, como un borrador de la resolución que debió haberse planteado, porque se debe plantear concretamente en la forma en la cual el órgano jurisdiccional que emitió la resolución recurrida debió haber emitido esa resolución. Bien. 4. Autosuficiencia del motivo. Cada agravio debe bastarse a sí mismo, es decir, no debe depender o ser consecuencia de otro agravio. 5. Represión concreta. La medida del tribunal es la petición del recurrente, por ello debe ser clara, precisa y concreta. 6. Existencia de reclamo de subsanación o propuesta de anulación del error o vicio. Tiene relevancia el artículo 281, 282, 283, 419 segundo y 420 del Código Procesal. Motivos o causales de apelación especial por motivo de forma. Los vicios de procedimiento son aquellos vicios o errores que vulneran la observancia de reglas de procedimiento contempladas en la Constitución y en la ley. Y ser tan decisivos que influyen en la parte resolutiva de la sentencia y pueden afectar el modo, el contenido, el tiempo, el lugar. Todo lo indicamos. Las características, especialidad, si no expresa el motivo, no existe el recurso. 2. Única oportunidad. Los motivos solo pueden expresarse en su interposición. 3. Limitada competencia del Tribunal de Apelación. Pero lo que hablamos no es una cuestión oficiosa. Únicamente se entra a conocer, obviamente, lo que se solicita. Los hechos y las pruebas del juicio son intangibles para el Tribunal de Apelación Especial, es decir, que no es posible para dicho tribunal revalorizar la prueba ni tener, por supuesto, hechos distintos a los establecidos por el Tribunal de Sentencia. Una actuación entonces bastante limitada. Procedimiento de recurso de apelación especial. Se presenta el recurso ante el tribunal que lo emitió 10 días. La remisión del recurso, emplazamiento a las partes, 5 días, para que comparezcan. Bien. El tribunal admite el recurso, 6 días, disposiciones de la parte de las actuaciones, puede ser 3 días para la ampliación o corrección. Declarado el recurso admisible,
inadmisible y devuelto, si dentro de ese plazo de 3 días no se corrige el dictado. Si se corrige o el recurso va depurado, pues se establece el plazo para la audiencia del debate. En la decisión puede otorgarse un nuevo fallo, puede establecerse una corrección o desestimación del mismo. La casación, que es unos recursos de forma ordinaria, extraordinaria, toda vez que la casación ya no constituye una segunda instancia, es un recurso extraordinario. Artículo 437. Plazo, le pone dentro del plazo de 15 días de notificar la resolución que lo motiva. El fundamento es el artículo 443. ¿Qué resolución ataca? De forma muy específica establece qué resolución debe atacar. Contra las sentencias o autos definitivos dictados por la Sala de Apelación Especial. O sea, lo resuelto necesariamente por Sala de Apelación. Pues que resuelve la Corte Suprema de Justicia. Bien, los motivos por los cuales se puede interponer, motivos de forma y de fondo. Artículo 439. El artículo 441 establece cuándo procede el recurso de apelación de fondo. El artículo 440, recurso de casación de forma. Las limitaciones a este recurso 442, el artículo 443, la forma y el plazo. El artículo 444, el trámite, y el artículo 445, el rechazo. La vista para este recurso es de 15 días y la sentencia debe emitirse entre el plazo de 15 días. De tal cuenta que el trámite sería interposición de 15 días, plazo para la vista dentro de 15 días y la sentencia dentro de los 15 días. Ahora, en cuanto al rechazo de la casación que habíamos indicado en los primeros minutos de la sesión, vamos a indicar que el rechazo de la casación no es procedente, porque contradice el artículo 399 en su segundo párrafo y también el artículo 4 de la Constitución. Y existen precedentes en cuanto a expedientes emitidos por la Corte, en los cuales resuelve, por ejemplo, el expediente 742-2002, el expediente 73-2002, el expediente 75-2002, el expediente 197-2002 y el 570-2002, en el cual se considera que el rechazar la casación por tener efecto y no otorgarse el plazo de subsanación, pues sí, efectivamente declara que se vulnera el artículo 399, segundo párrafo y 4 de la Constitución. Por lo tanto, efectivamente se otorga el plazo de subsanación de los 3 días en la casación. Procedimiento de recurso de casación. Y si el otro recurso de casación era un recurso extraordinario, este es un recurso excepcional. La revisión. Plazo para interponerlo, artículo 455 establece los motivos. Procede la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos graves por aplicación de otros preceptos penales distintos al de la condena u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección esencialmente diversas en el anterior. Recurso que ataca, 453. Objeto, la revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede a favor del condenado a cualquiera de las penas previstas en los delitos o de aquel a quien se le hubiera interpuesto una medida de seguridad y corrección. Juez que resuelve, artículo 456, la forma
Forma. La revisión para ser admitida deberá promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, con la referencia concreta de los motivos en los que se funde y de las disposiciones legales aplicables. Se acompañarán en el mismo momento todas las pruebas documentales que se invoque o se indique el lugar o archivo donde esté. Trámite de recurso de revisión. Y con esto concluiríamos que es el procedimiento de revisión, interposición de recurso. No hay plazo, no se puede completar un plazo. Es cuando las condiciones hayan variado. Porque indica que los motivos, cuando un solo medio con conexión de los medios de prueba ya examinados están idóneos para fundar la absolución del condenado. ¿Quién puede o quién tiene esa facultad para impugnar? Podrá promover la revisión del propio condenado, que es muy difícil, casi solo lo puede realizar quien lo asista técnicamente, o quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad y corrección, aun cuando se hubiera sido ejecutada total o parcialmente. Si es incapaz, su representante legal, y si ya ha fallecido, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, su hermano. Puede también plantearlo al Ministerio Público y también el juez de ejecución en caso de aplicación retroactiva de una ley penal más bien. Esto es una cuestión ideal. La práctica de la revisión casi siempre lo plantea el asistente, quien asista técnicamente. Se realiza un examen de admisibilidad. La necesidad de recurso interviene el Ministerio Público. El plazo para completar o corregir el recurso puede declararse el recurso inadmisible si no se corrige en ese plazo la audiencia y se toma la decisión. Anula el fallo, anula la sentencia, perdón, y emite un nuevo fallo, o puede ser declarada sin lugar. Bien, entonces esta sería la penúltima clase. Distinguidos profesionales, ha sido un gusto verdaderamente para mí estar compartiendo con ustedes. Cualquier duda, consulta que tengan la pueden dejar al correo del curso. Espero poder saludarlos la próxima sesión y poder en algún momento conocerlos y llegar junto con ustedes, distinguidos estudiantes, dentro del sistema de justicia del país. Por su fina y amable atención, muchas gracias. Hasta pronto.